solar y el universo giraba alrededor de la Tierra y la Tierra era cuadrada. Sí, sí. O sea, aquí hay unas ideas que no merecen respeto y deben ser retadas, Claro. porque son absurdas. Uno puede Todo ese respetar, extremismo, el derecho a opinar, pero hay pero no opiniones la que no son absurda. respetables. Todo ese extremismo de uno y otro lado, su incapacidad de entender la política, su irracionalidad o emocionalidad, ha conducido a un país como este. Porque fíjate, la carta que hacen estos 25 amigos, donde dice, bueno, vamos a discutir el país, el problema de cómo hacemos para sacar las cosas adelante, producir desarrollo, y estas sanciones no lo impiden. Vamos a pedirle al señor Biden que quite eso de ahí, pues, para poder avanzar y meternos en las discusiones importantes. Esa carta tiene una lógica que el que vive en Venezuela le entiende rapidito. Claro. Pero los que viven afuera, fíjate, el rechazo que se produce contra ellos, el linchamiento, nosotros le metimos un escaneo y resulta que más o menos el 70, casi llegando al 75 por ahí, viene de afuera, Claro, del 100%. claro. El 25 es que queda desde aquí, pero el 75, 60 viene de Florida y el otro de España. Entonces, ¿qué te está diciendo? Alguna gente que se fue tiene una idea del país que fue cuando se fue, unos dolores, y reacciona desde allí. Pero no solo las ideas, sino es que no tienen problema. Bueno, aparte Si que tú no, estás viviendo sí, en Madrid, en Roma, e incluso hasta en Bogotá o en Miami, tú no tienes tiene estas problema. dificultades. Además que hay un subsidio que todos sabemos de dónde viene para la gente que forma parte de la macolla esa, la macolla global de la resistencia. ¿Sí? Entonces ellos no tienen ningún problema. Por eso tienen el descaro de decir que aumenten las sanciones en el país. Aparte de que no entienden lo que son las sanciones, no entienden nada de la política, no tienen idea en lo que se están metiendo, sencillamente están usufructuando un status quo. Ese es su estatus. Su estatus es mantener la situación en Venezuela así que no haya cambio, que ellos puedan vivir eternamente de ser la resistencia, porque si hubiera un cambio en Venezuela, las cosas también se modifican, entonces se acaban esas resistencias, todo el mundo entra en una confrontación democrática, gane quien gane, y se les acaba la beca. Entonces, aparte de las razones ideológicas o la incapacidad para entender la realidad, lo que ellos sí entienden son sus intereses directos, que tienen que protegerlos y por eso actúan de esa manera. Ahora bien, a mí lo que me preocupa es que he notado que hay como cierto ablandamiento entre algunos de los que firmaron la carta. Bueno, yo vi a Rafael Uzcategui, ¿tú leíste la carta de Rafael Uzcategui? No, Pues yo le digo, señora, si no lo defiende, está bien, su opinión pues no defienda porque lo que usted está haciendo es echándose para atrás. Es que no tuvimos tiempo, no discutimos. ¿Pero qué es eso? es que yo he visto ya varios casos y me preocupa porque el problema en la política y en la vida es que tú tienes que tener alguna firmeza de convicción. Bueno, O sea, pues eso es lo que le atribuyen a María Corina como virtud. La claro, coherencia. exacto. Tú tienes que tener alguna firmeza de convicción. Tú no puede ser que tú vivas esperando que dice el de al lado para pasarte para lo que dice Sí, el de lo al que te lado. digan las redes. Y lo que digan, y las redes o no redes, quien sea, si tú tienes una convicción, tú vas para esa convicción, siempre midiendo cómo es la ¿Cómo editas? receptividad de Claro. la verdad que tú dices. Pero no puede ser que al menor cachetón que te dan, entonces tú empiezas a rehacer todo, a redecir, donde digo Diego, digo, y ese espectáculo bochornoso que estamos viendo en algunos. Tú ves ese caso, yo no lo conocía, pero hay otro. Entonces, así Pero, es. pero un momentico, fíjate, aquí hay una persona que yo quiero mucho que se dedicó a decir que ellos se estaban desdiciendo y echando para atrás. Yo le pregunté a Cusano que mira, ahí pusieron que tú te estabas echando para atrás. Me dijo, no, No, yo creo jamás, que Cusano no, nunca. si Cusano es Sí, consecuente con esa idea claro, y además él ha asumido el costo político de decir la verdad. así Sí, es. a él lo han castigado mucho en las redes. Por eso es que yo lo respeto bastante y no es un saltimbanqui de esos que Así es, abundan por ahí. una persona Es un tipo que se respeta. un tipo con el que se puede creer, que cuando te dice que esto es agua, tú no vas a descubrir que es otra cosa, sino que es agua. Y él es un tipo extremadamente valioso por eso, porque tiene los redaños para decir las cosas y hacerlas y llevarlas hacia adelante. Bueno, Alfredo Padilla. Alfredo. Alfredo, que tú sabes que él siempre defendía la unidad, la unidad. Alfredo, pero estos radicales no piensan igual que tú ni que yo. No, pero tú sabes, we are the world. Mira, para mí Alfredo Y bueno, Padilla- ahora dice que el linchamiento de lo que le han dicho nunca se lo han dicho, ni siquiera cuando estaba metido en el Partido Comunista. Pero que me pregunte a mí, para yo contar Para que le lo, que yo son, también. lo que son los Sí, linchamientos. de esa gente intolerante y Pero como dicen los antidemocrática. argentinos,
Si el linchamiento, que para suele mis zapatos, eso es linchamiento. Cada vez que me insulta, yo me limpio los zapatos con los insultos. Porque no significan nada, significan estupidez y confusión y mala fe. Ahora, yo te iba a hablar de Padilla. Padilla se ha convertido para mí en uno de los tipos que está diciendo las cosas más importantes en Venezuela. El análisis que está haciendo de la recuperación de la economía desde abajo. Así es, de los emprendedores. Porque esa estupidez que andan diciendo por ahí de lo que llaman la burbuja, etcétera, etcétera. Oye, Padilla, entre otras cosas, ha demostrado que hay 3,5 millones de empresarios, de emprendedores nuevos que se libraron de la fatalidad del rentismo, que todo el mundo vivía del gobierno, y han tenido que salir para la calle a mantener a sus hijos. Y esos son 3,5 millones de personas que representan una estructura de capital popular que tiene que ser promovida por el gobierno, no con subsidios, sino una cosa que yo vengo diciendo hace rato, el gobierno debía crear una tripartita. Ahí viene la OIT, por cierto. Tiene que crear una tripartita y ojalá la OIT lo proponga, porque yo hice un estudio una vez para la OIT sobre el tripartismo. La tripartita está formada por el gobierno, los empresarios y los trabajadores. ¿Para qué? Para lograr restablecer las relaciones y modificar la legislación para evitar todo aquello que impide que la gente desarrolle sus empresas. Nosotros estamos llenos, esto es un jardín de sargazos y de serpientes que impiden la inversión. El gobierno ha ido poco a poco limando eso y por eso surge estos 3,5 millones de emprendedores. Pero si el gobierno se dedica a desmontar eso, como lo hicieron en Argentina, en el sur del continente, cuando la crisis del 29, en ese momento de la gran recesión mundial se detuvo el comercio internacional, se debilitó mucho el comercio internacional y además el comercio de capitales. Había pocas inversiones para llevarlas a los países pobres, porque las inversiones estaban condensadas en los países desarrollados. ¿Qué hicieron los argentinos, por ejemplo? Bueno, estudiaron con los empresarios qué había que eliminar de la legislación para que la gente pudiera invertir su plata, su poquita plata, en negocios. Eso se llamó después, lo llamó la CEPAL, insuficiencia dinámica, el experimento de la insuficiencia dinámica. Como había insuficiencia de capitales, ¿cómo hacer para que esa insuficiencia se convirtiera en un factor de dinamización de la economía? Bueno, y de ahí salió Argentina convertida en un gigante, con un capital, con mucho capital. Pero tú has dicho también, fíjate que el gobierno está haciendo todo lo que la oposición pedía hacer, o sea, se volvió neoliberal en términos de los debates. Cuando entrega el Sambil... Hoy el Partido Comunista dice que rechazan el neoliberalismo de Maduro. De Maduro. Entonces, fíjate, la dolarización, no fue que el dólar se impuso solo, no, el gobierno lo ayudó, claro, lo entendió. Toda esta devolución de empresas, bueno, está corrigiendo unos errores que cometiste, pero además todo el discurso del chavismo de ahora, en la campaña electoral lo vimos, comenzó a mejorar, a cambiar, a variar, a buscar sintonizarse con la gente que perdió, porque bueno, la gente se le fue a Maduro, lo señalan la curva de decrecimiento de su política. Maduro puede perder en el 2024 si no corrige. Y entonces cuando corrige, que te da una oportunidad para producir acuerdos democráticos, para respetar la salida electoral en términos de que haya alternabilidad, salen estos señores a decirle, burbuja, eso es falso, no hay crecimiento económico. No, pero fíjate tú que yo me acuerdo mucho, porque acaba de ocurrir, durante